Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre la diálisis peritoneal antes del trasplante renal. Mi grupo está conformado por Daniel Villacorta, Miriam Palomino y yo, John Ugarte. Bueno, comenzando con la exposición, mencionar que aunque la hemodiálisis sigue siendo la forma más utilizada de terapia de reemplazo urémico, la cantidad de pacientes tratados con diálisis peritoneal ha aumentado casi continuamente durante los últimos 20 años, con más de 130.000 pacientes en todo el mundo que ahora reciben este método. En los últimos años ha habido cierta controversia sobre el posible efecto de la modalidad de diálisis en los resultados de los pacientes de trasplante renal. Desde un punto de vista teórico, la particularidad de la diálisis peritoneal puede tener un efecto diferente sobre la tasa de complicaciones o el resultado global del trasplante renal que en la hemodiálisis, se podría decir. Por otro lado, la diálisis peritoneal es una modalidad de diálisis de bajo coste. No conlleva, no conlleve, perdón, a hacer unos gastos un poco elevados, ya que eh, son indudables elecciones para aquellos pacientes con menor tiempo de espera antes del trasplante renal. Con base en nuestros resultados, se puede concluir que también la diálisis peritoneal no afecta negativamente el resultado del trasplante renal. Por lo tanto, es una buena opción para los pacientes debido a su bajo costo y simplicidad. También mencionando que hay candidatos, ¿no?, al trasplante renal. Esto también puede concluirse que la diálisis peritoneal no tiene un efecto negativo sobre la evolución del trasplante renal y por lo tanto, dando su bajo costo y simplicidad, constituye una buena técnica de elección para el paciente candidato a trasplante renal. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, podemos observar la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Hablando un poco sobre la diálisis peritoneal, podemos mencionar que la diálisis peritoneal es un tratamiento para la insuficiencia renal que utiliza el estómago o el revestimiento del estómago del paciente para filtrar la sangre en el cuerpo. Unas semanas antes de comenzar la diálisis peritoneal, el cirujano que atiende en ese momento al paciente va a insertar un tubo flexible llamado catéter en el abdomen del paciente. Al comienzo del tratamiento, el técnico va a ir deslizando, ya que esto fluye desde la bolsa a través del catéter hacia el estómago. Una vez que el dializado está en la cavidad abdominal, esto absorbe las toxinas y el exceso de líquido del cuerpo. Luego comienza de nuevo con una nueva bolsa de solución de diálisis, ya que la diálisis no puede curar la insuficiencia renal también, hay que mencionar eso, pero puede ayudar a los pacientes a sentirse mejor y vivir más tiempo. Y por otro lado, mencionando también lo que es la hemodiálisis, bueno, podemos comentar que durante la hemodiálisis se bombea la sangre a través de un filtro conocido como dializador fuera del organismo. El dializador también se conoce como riñón artificial. Al comienzo de un tratamiento de hemodiálisis, una enfermera o un técnico de diálisis colocará dos agujas en el brazo del paciente y es posible que el paciente prefiera ponerse sus propias agujas. También en algunos casos pasa eso. Bueno, después de que el equipo de atención médica lo haya capacitado también al paciente, puede usar una crema o un aerosol para adormecer la piel si las agujas le molestan también en algún punto. También mencionar que cada aguja está sujeta a un tubo blando conectado a la máquina de diálisis, ya que la máquina de diálisis bombea la sangre a través del filtro y la devuelve al organismo. Entonces, durante el proceso, la máquina de diálisis verifica la presión arterial, como también controla lo que
va rápido, que en este caso sería el sistema respiratorio. Y por otro lado, esto también fluye la sangre a través del filtro y se extrae el líquido del organismo. A continuación le doy pase a mi compañero Daniel. Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Daniel Villacorta Suárez. Voy a hablar sobre el rechazo agudo. Existe un cierto temor en los pacientes al rechazo. Esto causa una contraindicación relativa por el temor que tienen los pacientes. Más que todo en los pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal, donde existe una baja en la linfopenia. Esta baja en la linfopenia puede ser influido por varios factores. Tenemos el factor de la edad, tenemos el factor de la comorbilidad que pueden tener unas enfermedades adyacentes y el estado nutricional, que es muy importante. Podemos concluir que no se ha demostrado que exista una influencia a la modalidad de diálisis sobre el patrón de respuesta inmune, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. Más que todo, el temor a una mayor incidencia al rechazo del injerto renal por pacientes que están con diálisis peritoneal es infundado. Si nos basamos a porcentajes, vemos que en los primeros 3 meses de pacientes con diálisis peritoneal tuvo un aumento de 30.5% a comparación de los pacientes con hemodiálisis, que fue un 33.5%. Aquí podemos observar que la variación no es muy alta. Por consiguiente, este rechazo o este temor sería infundado en pacientes con diálisis peritoneal. Ahora hablaremos de la trombosis vascular. Existe una mayor incidencia de trombosis vascular en pacientes con diálisis peritoneal. Ahora bien, ¿por qué se asocia la diálisis peritoneal a un riesgo de trombosis vascular del injerto? Podemos ver un desajuste en pacientes con diálisis peritoneal y pacientes con hemodiálisis. Matemáticamente podemos decir que no existen unas conclusiones muy fiables, ya que la incidencia varía de un 0.5 a un 8%. Existe un síndrome de hipercoagulabilidad de la cual existe evidencia de su papel patogénico, en muchos casos la trombosis al injerto. En esto con los pacientes de DP. La insuficiencia renal predispone a una trombosis. En algunos de estos es más frecuente en pacientes con diálisis peritoneal que en pacientes con hemodiálisis. Por ello, la DP o diálisis peritoneal se podría asociar a un riesgo mayor de fenómenos de trombosis, incluyendo la trombosis vascular precoz en los injertos renales. Esto se da más en diálisis peritoneal que en hemodiálisis. Muchas gracias. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre las complicaciones de la diálisis peritoneal tras el trasplante renal, que está dividido por dos, uno que es por su incidencia y por su gravedad. Por su incidencia es el escape de líquido peritoneal al lecho quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Para ser más entendible, es la fuga del líquido desde la cavidad peritoneal hacia el exterior a través del túnel subcutáneo o hacia otros compartimientos, como por ejemplo el tejido subcutáneo o el espacio pleural. Esta fuga de líquido es una de las complicaciones que puede aparecer al principio de la diálisis. Es una de las complicaciones en realidad más precoces, más frecuentes, y es importante su prevención, porque esta fuga no solo enlentece el crecimiento de tejido fibroso, sino que también proporciona un medio adecuado para el crecimiento bacteriano, siendo de cierta forma responsable directo de fugas de líquidos tardíos, ¿no? Y de esta manera haciendo que no haya una buena respuesta o cicatrización. Y de infecciones también a nivel del orificio del túnel subcutáneo.
Bueno, las medidas preventivas que adoptaremos van a encaminar a disminuir la presión intraabdominal, que sin duda es la responsable de que produzca la fuga, aunque no podemos olvidar la importancia que tiene una buena técnica de implantación, haciendo una incisión mínima seguida de una sutura del orificio de salida, ¿no? Dentro de ella también, como medida preventiva, se demorará todo lo posible el comienzo de la diálisis peritoneal, a ser posible hasta que el orificio de salida del catéter en realidad esté perfectamente cicatrizado. En este caso, bueno, solamente haremos lavados semanales del catéter con bajo volumen de líquido heparinizado. Bueno, ahora hablaremos otra complicación que está catalogado por su gravedad, que dentro de ella tenemos las perforaciones intestinales por el catéter peritoneal permanente y la peritonitis esclerosante. Una de las complicaciones en realidad que se presentan más después de un trasplante es la peritonitis, que más que todo representa una complicación relacionada con la técnica de diálisis más relevante tras el trasplante, y tiene una incidencia acumulada del 5 al 15%. Nos indican que pueden presentarse en cualquier momento de la evolución pro-trasplante hasta que, lo retiren lo que es el catéter, ¿no? Las infecciones que se asocian más que todo al cateterismo peritoneal es uno de los más frecuentes, o una de las complicaciones más prevalentes después de lo que es un trasplante, ¿no? Que tiene como una incidencia también, o afecta más que todo alrededor de un 2.5% de los pacientes. Las complicaciones infecciosas de la diálisis después del trasplante, más que todo se puede prevenir retirando el catéter en un menor tiempo posible, ¿no? Pero lamentablemente este retiro precoz nos puede generar algún tipo de complicación, como por ejemplo haciendo de que no haya una buena inserción del injerto renal. Y así de esta forma se daría un fracaso precoz, ¿no? Ahora hablaremos, debe ser la diálisis peritoneal la técnica de elección en pacientes candidatos a trasplante renal. Es una pregunta que en realidad es importante. En conjunto pensamos que la diálisis peritoneal es una excelente primera opción de tratamiento sustitutivo, más que todo antes de que se dé el trasplante. Pero en realidad la decisión final o la decisión lo toma el paciente. Él es quien evalúa lo que son, qué es lo que a él prácticamente le conviene, ¿no? A pesar de que nosotros como personales de salud podemos guiar. Dentro de la diálisis peritoneal como primera opción antes del trasplante tenemos ventajas y inconvenientes. Dentro de las ventajas tenemos la alta incidencia de función inicial del injerto, que quiere decir que el injerto o que el trasplante sea eficaz y se dé de una manera adecuada, bajo riesgo de hepatitis viral crónica, mantenimiento de la función residual, excelentes resultados al tercer o cuarto año y más que todo un bajo costo económico. Y dentro de los inconvenientes podemos tener lo que es la incidencia aumentada de la trombosis del injerto, peritonitis e infecciones de catéter, peor supervivencia de la técnica si la espera se prolonga, no aceptable para muchos pacientes.